Imagina que te levantas una mañana cualquiera, te preparas un café, miras el móvil y te encuentras con esto. No es un meme, no es la campaña de marketing de una película de Hollywood, es un comunicado oficial de Donald Trump, un comunicado publicado el 19 de febrero de 2026. Y cito textualmente: con base en el gran interés demostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados. El mundo, lógicamente, ha perdido la cabeza. Internet ha colapsado. Los foros de conspiración están en llamas y los telediarios no hablan de otra cosa. ¿Está a punto el gobierno de Estados Unidos de admitir de forma oficial que no estamos solos en el universo? ¿Van a sacar por fin a la luz los supuestos platillos volantes estrellados y los cuerpos alienígenas que la cultura popular lleva décadas jurando que existen? La magnitud de este anuncio nos obliga a retroceder unos días. Porque verás, esto no salió de la nada. Todo este terremoto mediático se originó cuando el expresidente Barack Obama, en una entrevista, soltó una píldora que dejó a la comunidad científica conteniendo la respiración. Obama, un hombre conocido por medir cada una de sus palabras, afirmó que, desde un punto de vista puramente estadístico, es casi imposible que estemos solos, y tiene razón. En un universo con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, la matemática básica nos dice que la vida debe ser algo común. Sí, común. Sin embargo, Obama también aclaró algo fundamental: que las distancias interestelares son tan inabarcables que es estadísticamente improbable que nos hayan visitado. Y añadió que durante su mandato no vio ninguna evidencia en los archivos clasificados que demostrara lo contrario. Pero claro, la mecha ya estaba encendida. La presión mediática forzó este nuevo comunicado. Y es aquí, en esa publicación histórica de febrero de 2026, donde encontramos un detalle minúsculo, casi invisible, que ha pasado desapercibido para el 99% de la población mundial, pero que es la clave maestra para entender toda esta historia. Y aquí está el detalle que casi nadie ha entendido. Trump no escribe secretario de Defensa, escribe secretario de Guerra. Fijaos bien. Esto no es un error tipográfico. Desde el 5 de septiembre de 2025, una acción presidencial permite que el secretario de Defensa use secretario de Guerra como título secundario, pero legalmente. El cargo sigue siendo el mismo. Pero cuando un gobierno cambia el lenguaje, rara vez es por estética, es por narrativa. Defensa suena reactivo, guerra suena a músculo, a secretos de Estado, a disuasión y a presupuesto ilimitado. Y aquí es donde la historia nos golpea con una ironía brutal, porque el viejo Departamento de Guerra fue una institución real, sí existió, pero dejó de existir hace muchísimo tiempo, exactamente en 1947. Y si os apasiona la historia, la ciencia o los grandes misterios, sabéis perfectamente que 1947 no es un año cualquiera. Es el año cero, el momento exacto en el que el mundo cambió para siempre y en el que nació la mayor cortina de humo jamás diseñada por un gobierno moderno. Hoy vamos a ir mucho más allá de las conspiraciones. Hoy vamos a resolver el enigma OVNI usando el arma más implacable que existe: la ciencia. Vamos a exprimir la óptica, la física, la aerodinámica y también la geopolítica para descubrir de una vez por todas qué se esconde realmente en nuestros cielos y cuál es el secreto mejor guardado de los Estados Unidos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Y para empezar, vamos a hacer historia como a mí me gusta. Viajemos a 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar con el destello cegador de las armas atómicas. El mundo respira aliviado, pero la paz es un espejismo. De las cenizas del conflicto se alzan dos superpotencias con ideologías totalmente incompatibles: Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ya no luchan en trincheras. Ahora compiten por la dominación global a través del espionaje extremo y bajo la amenaza constante de la aniquilación nuclear. Ha nacido la Guerra Fría. 2 años después, en julio de 1947, con esta paranoia de destrucción congelando el planeta, el presidente Truman sabe que tiene que cambiar las reglas del juego para sobrevivir. Para ello, reestructura todo su ejército.
El viejo Departamento de Guerra es sustituido y de esa misma firma presidencial nace la agencia de inteligencia más famosa y secreta del mundo, la CIA. Pero la burocracia y los espías no fueron lo único que nació ese verano. A miles de kilómetros de Washington, en un rancho remoto de Roswell, en Nuevo México, un granjero encontró unos extraños restos esparcidos por el suelo. El ejército acude a recoger el material y, subidos a la gigantesca ola mediática de avistamientos de aquel año, la oficina de prensa de la base militar local lanza un titular explosivo que daría la vuelta al mundo porque afirmaban haber recuperado un flying disc, un disco volador. Pero la narrativa duró un suspiro, porque al día siguiente los altos mandos militares convocan a la prensa. Muestran unos restos lamentables y sostienen que todo ha sido un error. Era simplemente un globo meteorológico. Esa corrección torpe fue la semilla de la que brotaron 80 años de teoría de la conspiración. Pero cuando en los años 90 la Fuerza Aérea se ve obligada por una auditoría externa a revisar sus archivos clasificados, la conclusión oficial es implacable. No hay ni una sola evidencia de un evento extraterrestre. Lo que la ciencia histórica y los documentos desclasificados nos revelaron es que el ejército sí mintió. No era un globo meteorológico normal, pero tampoco era una nave de Orión. No, era el proyecto Mogul. Y es que en ese mismo año 1947, aterrorizados ante la idea de que los soviéticos desarrollaran la bomba atómica, la Fuerza Aérea diseñó trenes de globos estratosféricos, gigantescos, equipados con micrófonos supersensibles. Su objetivo era volar en la alta atmósfera y escuchar el sonido de las pruebas nucleares soviéticas a miles de kilómetros. Era la tecnología secreta más avanzada de la época. Y cuando uno de esos dispositivos se estrelló en Roswell, el ejército prefería 1000 veces que la población y los espías soviéticos pensaran que estaban persiguiendo marcianos, antes que revelar que tenían micrófonos en la estratosfera espiando a Stalin. Y así, sin buscarlo, el gobierno de los Estados Unidos se topó con la cortina de humo más brillante de la historia. Borrad las películas de Hollywood de vuestra mente. Aquí no hubo una conspiración gigante inventando alienígenas en un sótano. El mecanismo documentable fue mucho más sencillo. El secretismo absoluto. La propia documentación histórica oficial de la CIA, vinculada a los programas de los aviones espía U-2 y Oxcar, reconoce abiertamente que esos vuelos secretos explicaron más de la mitad de todos los reportes OVNI de finales de los años 50. No hacía falta inventar marcianos, les bastaba con callarse. Si un granjero de Nevada veía luces a velocidades imposibles y decidía que venían de Alpha Centauri, a la Fuerza Aérea le venía genial. El mito extraterrestre fue el subproducto útil de su propio silencio. Y por eso este nuevo mensaje de Trump nos devuelve a la casilla de salida, a 1947. Porque si queremos descifrar qué va a desclasificar realmente Estados Unidos y por qué están tan aterrados con estos fenómenos aéreos no identificados, la física y la geopolítica son nuestras únicas armas. Preparaos, porque os aseguro que la respuesta no tiene escamas verdes, sino alas de titanio, guerra electrónica y la ingeniería más extrema que la humanidad ha desarrollado jamás. Pero bueno, volvamos atrás. Nos situamos a principios de la década de 1950. Como os he comentado, la Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el mundo no está en paz. Ha comenzado la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética están inmersos en una carrera armamentística aterradora, construyendo bombas termonucleares, capaces de borrar ciudades enteras del mapa en milisegundos. El miedo no es una emoción, es el estado natural de las cosas. La gente mira al cielo, no buscando estrellas, sino buscando bombarderos soviéticos. Y en medio de esta histeria colectiva, la gente empieza a ver cosas. Luces que se mueven a velocidades imposibles, discos plateados brillando a plena luz del día, esferas de fuego cruzando el cielo nocturno. Los periódicos locales se llenan de testimonios de granjeros, policías e incluso pilotos comerciales que juran haber visto naves de otro mundo, ovnis. La presión pública era tan fuerte, la histeria colectiva tan ensordecedora, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio obligada a mover ficha. Pero atención, porque no saltaron directamente al final. Tuvieron que construir una auténtica cadena evolutiva de investigaciones oficiales. Empezaron en las sombras con el proyecto SHINE entre 1947 y 1948. Subieron la apuesta con el escéptico proyecto Grudge en el 49, hasta culminar en la joya de la corona. Una joya que la cultura popular hizo mítica, el proyecto Libro Azul. Sí, el Project Blue Book, activo desde 1952 hasta 1969. Su misión oficial sobre el papel sonaba impecable:
aplicar el método científico para determinar si estos casos suponían una amenaza real para la seguridad nacional. Pero claro, ¿sabes qué? Ese supuesto rigor científico tenía truco. Operaba encadenado y asfixiado por el secretismo paranoico de la Guerra Fría. Pero la realidad es que el Libro Azul fue, en gran medida, una de las campañas de relaciones públicas más brillantes y cínicas de la historia moderna. Contrataron a científicos reales, como el eminente astrónomo J. Allen Hynek, para dar legitimidad al proyecto. Y durante casi 2 décadas, el Libro Azul recopiló más de 12.000 reportes de avistamientos. Sí, 12.000. La conclusión oficial. Pues bien, la inmensa mayoría eran estrellas fugaces, nubes lenticulares, globos meteorológicos, ilusiones ópticas o simplemente histeria colectiva. Pero había un pequeño porcentaje, un puñado de casos inexplicables, y es ese vacío de respuestas donde la historia da un giro rotundo. Porque lo que el proyecto Libro Azul no le decía a la población, ni siquiera a algunos de sus propios investigadores, es que muchos de esos ovnis inexplicables tenían matrícula estadounidense. La mayor tapadera de la historia de la CIA tiene su origen directo en la ciencia de los aviones espía. Y nuestro viaje comienza en la estratosfera, porque a mediados de los años 50, la CIA necesitaba desesperadamente saber qué estaban construyendo los soviéticos detrás del telón de acero. Los aviones espías convencionales eran derribados por los misiles antiaéreos o interceptados por los cazas MiG. Por lo tanto, necesitaban un avión que pudiera volar tan alto que fuera físicamente imposible de alcanzar. Así nació el Lockheed U-2, apodado Dragon Lady. Olvídate de los aviones que conoces. El U-2 no vuela donde los hacen los demás. Este aparato patrulla al borde del abismo, a 21 kilómetros de altura. Para que te hagas una idea, mientras un vuelo comercial cruza cómodamente el cielo, el U-2 vuela el doble de altitud, en una zona donde el aire es tan fino que la física empieza a comportarse como una enemiga. A esa altura, volar no es un placer, es un ejercicio de supervivencia extremo. El aire es tan tenue que el avión apenas tiene de qué agarrarse para no caer. Y aquí es donde los pilotos de pruebas se encuentran con el fenómeno más aterrador de la aviación: el rincón del ataúd. Imagina que caminas por el filo de una navaja que se vuelve más estrecha a cada segundo. Si frenas un poco, las alas dejan de sujetarte. El aire es demasiado escaso y el avión cae del cielo como un ladrillo de metal. Si aceleras solo un poco, te estrellas contra la barrera del sonido. A esa altitud, el aire comprimido se vuelve tan violento que genera ondas de choque que pueden desintegrar las alas en pleno vuelo. El margen de error es un insulto a los nervios, apenas 18 km por hora. Esa es toda la diferencia entre la vida y una bola de fuego. Así que durante horas, el piloto tiene que mantener el acelerador en ese punto exacto, atrapado entre caer al vacío o hacerse pedazos, sabiendo que un simple estornudo o una racha de viento inesperada puede convertir su cabina en un ataúd de titanio a 70.000 pies de altura. Eso no es pilotar, es mantenerle el pulso a la muerte en la frontera con el espacio. Y es aquí, exactamente aquí, donde nace el mito ovni moderno. Imaginad que sois un piloto de una aerolínea comercial en 1956. Estáis volando en el crepúsculo. Para vosotros y para la gente en el suelo, el sol ya se ha puesto, está oscureciendo, pero 35.000 pies por encima de vosotros, a más de 20 kilómetros de altitud, la curvatura de la Tierra hace que un objeto aún pueda recibir la luz directa del sol. El U-2, con su cuerpo plateado, reflejaba esa luz solar. Para cualquier observador más abajo, aquello parecía un disco de fuego incandescente o una estrella moviéndose rápido a gran altitud, resplandeciendo en la oscuridad. Y los pilotos comerciales, atónitos, reportaban por radio: torre de control, tenemos un objeto brillante no identificado, volando a una altura imposible sobre nosotros. La torre miraba sus radares convencionales, diseñados para aviones comerciales, y no veían nada, porque el U-2 estaba demasiado alto y usaba contramedidas. ¿El resultado? Pues un reporte oficial de OVNI, directo a las carpetas del proyecto Libro Azul. Y como os he dicho antes, se estima que más de la mitad de todos los avistamientos OVNI reportados a finales de los 50 y principios de los 60 en Estados Unidos fueron, de hecho, vuelos secretos del U-2. Y ojo, que la CIA lo sabía perfectamente, porque ellos contrastaban los reportes de ovnis con los registros de vuelo de sus aviones espía y veían que coincidían al milímetro. ¿Pero creéis que la CIA salió en rueda de prensa a decir: tranquilos ciudadanos, no son aliens, son nuestros nuevos aviones ultrasecretos, espiando a los rusos? Pues, por supuesto que no.
dejaron que la gente creyera en extraterrestres. La ignorancia del público era el mejor camuflaje para sus operaciones negras. Pero si el U-2 generó rumores, lo que vino después rompió todos los esquemas de la percepción humana. Porque cuando los soviéticos mejoraron sus misiles antiaéreos e incluso lograron derribar un U-2, la CIA se dio cuenta de que volar alto ya no era suficiente. Ahora, también necesitaban volar rápido, ridículamente rápido. Y justo cuando el mundo pensaba que lo había visto todo, los ingenieros de Skunk-Works soltaron a la verdadera bestia. Sí, el Lockheed SR-71 Blackbird. Olvidad todo lo que sabéis sobre la aviación comercial, porque este aparato no era un avión convencional. Era una nave espacial diseñada para respirar aire en la frontera con el vacío. Estamos hablando de un monstruo capaz de patrullar a 26 kilómetros de altura, mientras devora el espacio a más de 3.500 kilómetros por hora. Para que lo visualicéis, el Blackbird es más rápido que una bala de francotirador. Su estrategia defensiva era la más arrogante de la historia militar. Si un misil enemigo lo detectaba y bloqueaba su posición, el piloto no lanzaba señuelos ni realizaba maniobras evasivas complejas, no. Simplemente pisaba el acelerador y dejaba el misil atrás, agotado y humillado, por pura fuerza bruta. Era tremendo, era brutal, pero alcanzar esa velocidad dentro de nuestra atmósfera exige pagar un peaje de fuego a las leyes de la termodinámica. Existe un mito muy extendido que dice que estos aviones se calientan por la fricción del aire, pero la realidad es mucho más violenta. Se trata de la compresión adiabática. A esas velocidades imposibles, el aire delante del avión no tiene tiempo de apartarse, así que el Blackbird lo aplasta contra su propio fuselaje, como una prensa hidráulica invisible. Al comprimir el gas de forma tan salvaje, la temperatura se dispara hasta niveles infernales. Este fenómeno convertía al avión en una antorcha radiante en mitad de la estratosfera. Piensa una cosa, el cristal de la cabina se calentaba tanto que si el piloto lo tocaba por error, su traje espacial se derretía contra el vidrio al instante. El fuselaje entero alcanzaba temperaturas de más de 300 grados, haciendo que el avión brillara en la oscuridad del cielo. A ese nivel de calor, el aluminio que forma casi todos los aviones del mundo pierde su fuerza y se vuelve blando como la mantequilla. Por eso, para que esta bestia no se desintegrara en pleno vuelo, tuvieron que reinventar las reglas del juego y construirlo casi por completo de titanio, el único material capaz de sobrevivir a ese infierno de presión y fuego. Pero aquí viene uno de los giros de guión más irónicos de toda la Guerra Fría, porque el titanio era un material crítico y en los años 60, una de las mayores y mejores fuentes de este mineral en todo el mundo era, irónicamente, la propia Unión Soviética. Según las reconstrucciones históricas, la CIA y su complejo entramado de adquisiciones tuvieron que recurrir a la creación de empresas pantalla por todo el mundo para comprarle titanio en secreto a los soviéticos sin levantar alarmas. Tuvieron que triangular compras para usar ese mismo titanio soviético en la construcción de un avión cuyo único propósito era espiar precisamente a ese proveedor. El espionaje internacional tiene, sin ninguna duda, un sentido del humor un poco negro. Pero el titanio trajo el problema de la expansión térmica. Tuvieron que construir el avión dejando holguras entre las placas para que al calentarse a Mach 3 y expandirse, el avión no se partiera por la mitad. Y esto nos lleva a uno de los mitos más repetidos de la aviación. Sí, es cierto que el SR-71 presentaba fugas de combustible en tierra, porque su fuselaje y sus sellantes estaban diseñados para sellarse herméticamente, solo bajo el calor extremo del vuelo supersónico. Sin embargo, la cultura popular dice que despegaba y tenía que repostar inmediatamente porque se vaciaba en la pista por las fugas. Eso es una verdad a medias, porque las fugas existían, sí, pero no explican por sí solas esa doctrina operativa. La realidad es mucho más técnica. El SR-71 despegaba deliberadamente con una carga parcial de combustible por razones estrictas de peso y seguridad operativa en pista. Básicamente, para no reventar los neumáticos a altas velocidades de despegue. Y una vez en el aire y a salvo, se reunía con un avión cisterna, llenaba los tanques a tope y entonces sí, encendía la poscombustión y desaparecía en la estratosfera. Imaginaos ahora la perspectiva de la población civil. Estás en tu coche de noche, en una carretera solitaria de Nevada o Nuevo México. De repente, escuchas un trueno doble, alucinante, que hace casi estallar los cristales de las granjas cercanas. Es el inconfundible boom sónico del SR-71. Miras arriba y ves un objeto negro triangular cruzando el cielo a velocidades que desafían la imaginación humana, realizando giros amplios a más de 80.000 pies de altura
y dejando a su paso, en algunos arranques de poscombustión, un misterioso y gigantesco destello verdoso. Sí, verdoso. ¿Era plasma alienígena? Pues no. Era química extrema de la Guerra Fría. El Black Bear usaba un combustible especial llamado JP7, que era tan seguro y difícil de encender que necesitaban inyectar un químico llamado TeB, trietilborano, solo para prender la llama, creando ese destello verdoso, característico en la estratosfera. Pero claro, si tú eres un granjero en 1965 y ves un dardo negro a Mach 3 escupiendo fuego verde en el cielo nocturno, ¿piensas que es un avión del gobierno con problemas de ignición química? No. En los años 60, la ciencia ficción ya había preparado a la gente para pensar en una sola cosa: alienígenas. La Fuerza Aérea recibía informes desesperados de discos luminosos, naves nodrizas supersónicas y motores de plasma. Es justo en este punto donde el relato se torna sombrío. La CIA no solo no desmintió estos rumores, sino que en muchos casos los fomentó activamente. Organizaron el famoso Panel Robertson en 1953, un comité científico secreto que llegó a la conclusión de que los ovnis no eran una amenaza extraterrestre, pero que la histeria pública por los ovnis sí podía ser aprovechada por los soviéticos para colapsar los canales de comunicación de emergencia de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la directiva secreta del panel? Pues iniciar una campaña masiva en los medios de comunicación para desacreditar el fenómeno ovni mediante el ridículo, pero manteniendo el misterio vivo. Querían que los locos de los ovnis siguieran hablando de alienígenas, para que si alguien veía realmente una ala de titanio o un motor experimental secreto y lo contaba a la CIA, al Pentágono y a los contratistas militares, les venía de perlas genial que el público estadounidense e incluso los espías de la KGB creyeran en marcianos. La falsa invasión extraterrestre fue la tapadera perfecta, barata y psicológica para esconder el hecho de que estaban invirtiendo miles de millones de dólares negros en desarrollar tecnología aeroespacial y de guerra electrónica que rozaba la magia. No ocultaban alienígenas, no. Ocultaban turborreactores, radares de suplantación y la física termodinámica más avanzada de la historia humana. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que el mito ovni es un hijo bastardo de la Guerra Fría y el secretismo militar, la pregunta sobre qué es lo que Estados Unidos va a desclasificar ahora cambia por completo. Porque si en los años 60 probaban aviones supersónicos de titanio que goteaban combustible, ¿qué tipo de ciencia incomprensible han estado volando en los últimos, no sé, 20 años? Y sobre todo, ¿por qué ahora los pilotos militares ya no los llaman ovnis, sino FANI? ¿Y por qué están tan aterrados de lo que están viendo en sus pantallas de radar modernas? Después lo veremos, pero ahora dejemos a la CIA y a los aviones espía en sus hangares por un momento. Vamos a alejar el zoom mucho. Al principio de este vídeo os hablé de las declaraciones de Barack Obama, previas al famoso mensaje de Donald Trump. Obama dijo que por pura estadística tiene que haber vida ahí fuera. Y cuando un líder mundial hace una afirmación tan categórica sobre astrobiología, no lo hace basándose en las películas de Hollywood, lo hace basándose en las matemáticas. Frente a la absoluta inmensidad del cosmos, nuestro cerebro de primates colapsa. Solo en nuestra galaxia, sí, en la Vía Láctea, arden entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y gracias a misiones como el telescopio espacial Kepler, hoy sabemos que casi cada estrella que veis en el cielo nocturno, tiene al menos un planeta orbitándola. Pero la cosa se pone más asombrosa, porque los datos astrofísicos actuales sugieren que solo en nuestra galaxia podría haber unos 40.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra, orbitando en la llamada zona Ricitos de Oro, que es esa distancia perfecta de su estrella, donde el agua puede existir en estado líquido. Sí, lo que oyes, 40.000 millones de tierras potenciales, solo en nuestro vecindario, en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia. Pero ojo, en el universo observable, las estimaciones sobre el número de galaxias varían según el método, desde cientos de miles de millones hasta cifras del orden de unos 2 billones en estimaciones más altas. Pero lo importante es la idea. La escala es descomunal. Piensa una cosa, si pudieras reunir cada grano de arena de cada playa y de cada desierto de la Tierra, tendrías ante ti una montaña colosal, pero aunque te cueste creerlo, hay más estrellas ardiendo en el firmamento que granos de arena en todo nuestro planeta. Sí, más estrellas. Por lo tanto, en medio de esta inmensidad absurda y violenta,
Pensar que la Tierra es el único rincón donde una sopa de carbono y agua decidió cobrar conciencia no es solo una muestra de arrogancia humana, es sencillamente un insulto a la estadística. Para poner orden a este caos de posibilidades, el astrónomo Frank Drake diseñó en 1961 lo que hoy conocemos como la ecuación de Drake. Pero atención, no la veáis como una fórmula aburrida de un libro de texto. Vedla como un mapa hacia lo desconocido, una auténtica lotería cósmica. Esta herramienta analiza las probabilidades una a una, desde cuántas estrellas nacen en nuestra galaxia hasta cuántas de ellas tienen planetas, y en cuántos de esos mundos la chispa de la vida pudo haber encendido una civilización capaz de comunicarse. Y aunque intentemos ser los más pesimistas del mundo, aunque pongamos las probabilidades más bajas y ridículas, la escala del universo es tan devastadora que el resultado siempre nos arrastra al mismo sitio. Las matemáticas no nos sugieren, nos gritan directamente a la cara que en este océano infinito de galaxias es físicamente imposible que estemos solos en la oscuridad. Pero aquí chocamos contra un muro de hormigón, un muro conceptual que volvió loco al mismísimo Enrico Fermi, Premio Nobel de Física, en el verano de 1950, durante una comida informal con sus colegas en Los Álamos. Debatían esto animadamente, sobre la abrumadora probabilidad de que existiera vida extraterrestre. Pero de repente, Fermi se quedó en silencio. Hizo unos cálculos mentales rápidos, miró a los demás y soltó una pregunta. Una pregunta que hoy sigue resonando en cada observatorio astronómico del planeta. ¿Dónde está todo el mundo? Esta es la esencia de la paradoja de Fermi. Nuestro universo tiene unos 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. Pero nuestra Tierra tiene solo 4.500 millones. Ha habido tiempo más que de sobra. Hablamos de miles de millones de años de ventaja para que otras civilizaciones aparecieran mucho antes que nosotros. Si una civilización alienígena hubiera surgido hace 1 millón de años, un suspiro a escala cósmica, ya deberían haber colonizado la galaxia, o al menos llenado el espacio de sondas de von Neumann, naves robóticas que se autorreplican. Deberíamos ver megaestructuras, deberíamos captar sus señales de radio. El universo debería estar zumbando con el ruido del tráfico interestelar. Y sin embargo, silencio. Un silencio sepulcral, ensordecedor y terrorífico. Y una de las respuestas más aterradoras a esta paradoja es la hipótesis del gran filtro, propuesta por el economista Robin Hanson. Esta propuesta sugiere que en el camino evolutivo entre una sopa de bacterias y una civilización galáctica existe una barrera de desarrollo que es estadísticamente casi imposible de cruzar. ¿Es el filtro el paso de organismos unicelulares a multicelulares? ¿Fue el desarrollo de cerebros complejos? Si es así, estamos de enhorabuena. Hemos pasado el filtro y somos los ganadores de la lotería del universo. Pero, ¿y si el filtro está delante de nosotros? ¿Y si la regla general del universo es que cuando una civilización descubre la fisión nuclear, la manipulación genética o la inteligencia artificial, invariablemente se autodestruye en un par de siglos? Si el filtro está en nuestro futuro, estamos condenados. Pero como este canal se llama Ciencias de la Ciencia, vamos a dejar la filosofía y vamos a ir a la respuesta que dicta la física pura y dura. La respuesta por qué el Pentágono no está escondiendo alienígenas en el desierto no es porque los extraterrestres no existan, es por culpa de las leyes de la termodinámica, la conservación del momento y sobre todo por culpa de Albert Einstein. Porque ahora vamos a hacer un viaje. Queremos ir a nuestro vecino estelar más cercano, el sistema de Alpha Centauri. Sí, la estrella más cerca del Sol. Sí, hay una estrella que es nuestro Sol, pues la más cercana es Alpha Centauri. Pues bien, está ahí al lado, a solo 4,24 años luz de distancia. Suena cerca, ¿verdad? 4,24 años luz. La luz, lo más rápido que existe en el universo, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 4 años en llegar. Sí, repito, a llegar a la estrella más cercana a nosotros. Aparte del Sol, claro. Pues bien, nuestra sonda más veloz en trayectoria de escape, la Voyager 1, viaja a unos impresionantes 17 kilómetros por segundo. Unos 61.000 kilómetros hora respecto al Sol. Pues bien, a esa velocidad, si la apuntáramos directamente hacia Alpha Centauri, llegar al sistema estelar más cercano, no tomaría décadas, ni siglos. Tardaría más de 70.000 años. Sí,
70.000 años. Un viaje insondable y sin retorno, en el que la civilización humana, tal y como la conocemos, probablemente se habría extinguido miles de veces antes de que la nave rozara siquiera al vecindario estelar. Pues construyamos naves más rápidas, diréis algunos en los comentarios. Vale, alcancemos la velocidad de la luz, o inventemos motores de curvatura como en Star Trek. Suena fácil, pero en este preciso instante Albert Einstein nos cierra la puerta en las narices con un golpe devastador, porque veréis, el universo tiene un límite de velocidad absoluto, una especie de frontera infranqueable. La física nos dice que cuanto más rápido intentas mover un objeto, más pesado se vuelve y más energía necesitas para seguir empujándolo. Si intentaras que un simple gramo de materia alcanzara la velocidad de la luz, necesitarías más energía de la que contiene todo el universo observable. No es un problema de ingenieros mediocres, es la geometría misma del espacio-tiempo, diciéndonos, hasta aquí habéis llegado, pero vale, seamos razonables. Olvidémonos de la velocidad de la luz, digamos que queremos viajar solo al 20% de esa velocidad. A ese ritmo, llegaríamos a nuestra estrella vecina en unos 20 años. Parece factible, ¿verdad? Pues bienvenidos a la peor pesadilla de cualquier ingeniero aeroespacial, la tiranía del cohete, porque imagínate el problema. Para ir más rápido necesitas quemar combustible, pero ese combustible pesa. Así que para acelerar el peso de tu nave necesitas llevar toneladas de combustible extra. Pero claro, ahora la nave pesa muchísimo más por culpa de ese extra. Así que necesitas todavía más combustible, solo para empujar el combustible que trajiste para empujar la nave. Como ves, es un bucle infinito, una trampa exponencial. Con la tecnología actual, para alcanzar ese 20% de la velocidad de la luz, necesitaríamos un tanque de combustible más grande que todo el universo visible. ¡Flipa, eh! Bueno, usemos antimateria, gritarán los entusiastas. Y tienen razón. Es el combustible más perfecto que permite la física. Pero hay un pequeño detalle. Generar un solo gramo de antimateria hoy nos costaría billones de dólares y miles de años de trabajo. Una civilización capaz de fabricar y dominar toneladas de antimateria no vendría hasta aquí, hasta la Tierra, para jugar al gato y al ratón con un caza F-18 sobre el océano. Es como usar un portaaviones nuclear para ir a comprar el pan. Una tontería, ¿no? Y bueno, aquí llega la estocada final, el monstruo que las películas de Hollywood siempre olvidan. El peligro cinético. Porque el espacio no está vacío, está lleno de polvo y micrometeoritos. Por ejemplo, si vas por la autopista 120 y un mosquito choca contra tu parabrisas, solo deja una mancha, ya está. Pero si tu nave viaja al 20% de la velocidad de la luz y choca contra un simple granito de arena, la energía del impacto sería equivalente a la de cientos de toneladas de dinamita. Sí, chocar contra una piedra del tamaño de una canica liberaría la energía de la bomba atómica de Hiroshima directamente sobre tu casco. Para no morir en el primer kilómetro, necesitarías un blindaje de plomo de cientos de metros de espesor. Pero, ¿qué pasa si le pones un blindaje de miles de toneladas a la nave? Pues lo de antes, que el fantasma de la tiranía del cohete vuelve para reírse en tu cara. Ahora necesitas multiplicar por 1.000.000 tu combustible, solo para mover ese blindaje gigante. Es un callejón sin salida. Las leyes de la física han convertido a cada sistema solar en una isla en estricta cuarentena. No es que no quieran visitarnos, es que el universo es un lugar absurdamente hostil para cualquier entidad hecha de carne, hueso y también de metal. Obama tenía razón, es probable que la vida esté ahí fuera. Las matemáticas de la ecuación de Drake nos aseguran que muy probablemente el universo es un hervidero de civilizaciones, algunas millones de años más avanzadas que nosotros. Seres que han dominado la energía de sus estrellas, o que han superado su propio gran filtro. Pero la cruda realidad dictada por la relatividad especial, la termodinámica de la propulsión y la energía cinética relativista, nos dice que el universo tiene una arquitectura implacable. Las leyes de la física han convertido a cada sistema solar en una isla en estricta cuarentena. Las distancias y los requerimientos energéticos son tan absurdamente gigantescos que el viaje interestelar biológico podría ser simplemente inviable para cualquier entidad basada en la materia. No es que no quieran venir a vernos, es que la estructura misma del universo no lo permite de manera práctica. Si los alienígenas logran enviar algo, probablemente sean minúsculas sondas robóticas del tamaño de un sello postal,
propulsadas por láseres de luz, como el proyecto Breakthrough Starshot que planeamos nosotros. Pero no enviarían naves gigantes pilotadas por seres biológicos a hacer maniobras acrobáticas sobre el agua en el Océano Pacífico. Y sí sabemos con casi total certeza física que los objetos que ven nuestros pilotos no vienen de la estrella Sirius. Y sí sabemos, por la historia militar de los años 50 y 60, que el gobierno le encanta usar el misterio OVNI como cortina de humo. Y bueno, hemos hablado de historia como a mí me gusta, también de aviones espía y de por qué las leyes de la física nos mantienen en una cuarentena galáctica, pero seguro que muchos de vosotros estáis pensando, vale, la historia y la astrofísica están muy pero que muy bien, pero ¿qué pasa con los vídeos? Hablamos, por supuesto, de las grabaciones que lo cambiaron todo. Esos famosos vídeos que se filtraron y reventaron internet desde 2017 y que obligaron al propio Departamento de Defensa a publicarlos oficialmente en abril de 2020 para despejar cualquier duda sobre su autenticidad. Estos vídeos son grabaciones 100% reales, hechas por pilotos de combate de la Marina de los Estados Unidos, a bordo de cazas FA-18 Super Hornet, mostrando objetos que aparentemente desafían las leyes de la aerodinámica. Pero antes de analizar los píxeles, tenemos que entender un cambio de paradigma. Sí, algo crucial en esta historia. Porque fijaos en que ya casi nadie en el ámbito militar o científico usa la palabra OVNI. Ahora los llamamos FANI o UAP, por sus siglas en inglés, fenómenos aéreos no identificados. Este cambio de nombre no es un mero capricho lingüístico, es una estrategia de seguridad nacional, porque durante décadas, si un piloto militar reportaba haber visto un OVNI, se arriesgaba a que lo apartaran del servicio de vuelo y lo mandaran al psiquiatra. El estigma era tan y tan tóxico que los pilotos veían cosas raras en sus radares y se callaban, no decían nada, lo veían y nada, no he visto nada. Pero cuando el cielo empezó a llenarse de drones de espionaje, tanto comerciales como militares, el Pentágono se dio cuenta de que ese silencio era un peligro mortal para la seguridad aérea. O sea que cambiaron el nombre a FANI para esterilizar el concepto. Querían quitarle el disfraz de alienígena para que los pilotos perdieran el miedo a reportar incursiones. Es decir, no me importa si crees que es un marciano o un dron chino. Si hay algo en tu ruta de vuelo, repórtalo. Y reportar, vaya si reportaron. En este vídeo, bautizado como Go Fast, ve rápido, vemos lo que parece ser un objeto en forma de píldora, rozando la superficie del océano a velocidades supersónicas, sin dejar ninguna estela en el agua. El objeto va tan rápido que el sistema de puntería del caza apenas logra fijar el blanco. Parece la prueba definitiva de tecnología alienígena, hasta que le aplicas la herramienta más destructiva jamás creada por el ser humano, la trigonometría de secundaria. Pero antes de meternos de lleno en los números, quiero hacer un aviso de rigor, porque al trabajar con material de vídeo público y telemetría militar parcial, que ha sido desclasificada, lo responsable no es prometeros un 100% de certeza. Lo que hace la ciencia es comparar hipótesis y quedarse con la que explica la mayor cantidad de datos, usando la menor cantidad de suposiciones mágicas o desconocidas. Eso es aplicar la navaja de Occam a los sensores militares. Y con esa regla en la mente, vamos al vídeo. Porque la gente mira el objeto en el centro de la pantalla, pero la verdadera información, el tesoro de los datos, está en los números de los bordes. Esto es el OSD, On Screen Display, del ADFLIR, el sistema de cámaras infrarrojas del caza. Esta telemetría no miente, vamos a leerla juntos. Aquí arriba a la derecha tenemos nuestra propia altitud. El caza está volando a 25.000 pies, unos 7.600 metros. Aquí a la izquierda la velocidad de nuestro avión, Mach 0.61. Unos 750 km por hora, pero el dato de oro está aquí abajo. Es el ángulo de depresión de la cámara. La cámara del caza está mirando hacia abajo, en un ángulo de 26 grados respecto al horizonte. Nuestro cerebro nos engaña. Al ver el vídeo, como vemos el agua justo detrás del objeto, asumimos instintivamente que el objeto está volando a ras de las olas. Pero, ¿y si no lo está? ¿Y si está a mitad de camino entre el caza y el agua? Vamos a calcular dónde se cruza la línea de visión de la cámara con el agua usando trigonometría básica. Conocemos la altura y el ángulo. Haciendo los cálculos, la cámara está mirando a un punto en el océano que está a unos 51.000 pies de distancia horizontal. Pero espera, la telemetría de la pantalla nos da otro dato, la distancia real al objeto que ha fijado el radar, el range. El número en la pantalla dice 4,2 millas náuticas, unos 25.000 pies. Y ¡boom! La geometría es implacable.
El objeto no está rozando el agua a velocidades hipersónicas. Está a unos asombrosos 13.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Y aquí viene el golpe de gracia, el dato que convierte este cálculo matemático en una conclusión institucional irrefutable. Porque no lo digo yo. El propio Pentágono, a través de su oficina ARO, ha explicado públicamente, usando análisis geoespacial y esta misma trigonometría, que en el vídeo Go Fast, el objeto no está cerca de la superficie, sino flotando a esos asombrosos 13.000 pies de altitud. Y eso mata por completo la lectura visual del objeto rozando el agua a velocidad imposible, y deja sobre la mesa explicaciones mucho más prosaicas. De acuerdo, me diréis, está más alto, pero en el vídeo sigue cruzando la pantalla como un bólido, ¿no? Sigue siendo súper rápido. Pues aquí es donde entra en juego uno de los engaños visuales más antiguos del mundo, el efecto de paralaje. Todos habéis experimentado el paralaje. Cuando vais en un tren o en un coche por la autopista, los postes de luz que están cerca de la carretera pasan a una velocidad vertiginosa y se ven borrosos. Pero las montañas que están al fondo, a kilómetros de distancia, parecen moverse lentísimo, casi estáticas. Eso es el paralaje. La diferencia aparente en la velocidad y posición de dos objetos, dependiendo de su distancia al observador en movimiento. En el vídeo de Go Fast, el F-18 es el tren. Se mueve a 750 km por hora. La cámara está apuntando a un objeto a mitad de camino, pero el fondo de la imagen es la superficie del océano. Como el avión se mueve tan rápido, el fondo, el océano, se desplaza violentamente en la pantalla. Y como el objeto no tiene referencias fijas a su alrededor, nuestro cerebro asume que es el objeto el que se está moviendo rapidísimo sobre el agua estática, cuando en realidad es el caza el que se mueve rapidísimo, dejando atrás el objeto. Y analistas independientes y divulgadores escépticos como Mick West han metido todos los datos de la telemetría en simuladores trigonométricos 3D, y el resultado te vuela la cabeza. Porque cuando anulas el movimiento del avión y calculas la velocidad real del objeto de Go Fast, el supuesto Fanny alienígena se mueve a la vertiginosa velocidad de 40 nudos. Sí, 40 nudos. Unos 70 km por hora. 70 km por hora. Y ahora, ¿sabéis qué otra cosa se movía a unos 40 nudos a 13.000 pies de altura en la costa este de Estados Unidos justo ese día? Según los registros meteorológicos, el viento. Sí, el viento. En Go Fast, varios análisis independientes basados en la trigonometría sostienen que el objeto rapidísimo es totalmente compatible con algo mucho más mundano. Por ejemplo, un globo o un pequeño dron empujado por el viento. Es un caso claro donde el paralaje y la geometría inflan drásticamente la sensación de velocidad. Este vídeo no demuestra una propulsión imposible. Lo que demuestra es lo sumamente fácil que es engañar el cerebro nuestro cuando miras a través de una cámara estabilizada de millones de dólares. Es muy fácil de engañar. Vale, dicen los creyentes, Go Fast encaja como un globo, pero ¿qué pasa con Gimbal? Míralo, es un platillo volante y gira sobre sí mismo, desafiando la aerodinámica mientras no pierde altura. Y además tiene una aura magnética a su alrededor. Pues bien, para desmontar la joya de la corona del Pentágono, tenemos que dejar la trigonometría y sumergirnos en la física de los sensores térmicos. El vídeo Gimbal está grabado con una cámara FLIR, Forward Looking Infrared. Esta cámara no ve la luz visible como la de tu teléfono móvil, no. Ve radiación infrarroja, es decir, ve el calor. Lo blanco en la pantalla no es color blanco, es calor extremo. Lo negro o gris es frío. Cuando miramos a ese objeto con forma de peonza en el centro de la pantalla, estamos asumiendo que esa es la forma física de la nave. Gran error. Lo que estáis viendo en el vídeo de Gimbal no es el objeto, es el deslumbramiento térmico de sus motores. Te pongo un ejemplo. Imaginad que grabáis la luz larga de un coche de frente en plena noche. No veis el faro, no veis la marca del coche. Solo veis un enorme halo de luz cegadora. Pues bien, las cámaras infrarrojas sufren el mismo defecto cuando se enfrentan a un contraste térmico brutal, como puede ser el escape ardiente del motor de un jet contrastado con el aire congelado a 25.000 pies de altura. El objeto real está escondido dentro de ese manchón de calor. Y esa famosa aura que rodea la nave y que muchos dicen que es un campo de fuerza antigravitatorio, es simplemente un artefacto digital.
Porque los sistemas militares aplican filtros de nitidez automática en tiempo real para que el piloto vea mejor los bordes de los objetivos. Cuando el software intenta enfocar los píxeles supercalientes contra el cielo superfrío, crea un borde de contraste artificial. Es un defecto del procesamiento de la imagen, ningún campo de fuerza. Matemática computacional básica. Pero llegamos a la prueba de fuego, el momento del ¡ajá! El momento en el que el piloto grita asombrado porque la nave rota lentamente sobre su eje. Algo imposible para un avión sin alas. Pues bien, la respuesta a este truco de magia reside en la anatomía del cuello del caza. El sistema AdFlir es un cilindro bajo el ala y en sus entrañas esconde una esfera que alberga la cámara. Para seguir a un objetivo, la cámara tiene que moverse, rodar e inclinarse. Pitch, roll, yaw. Pero la cámara no puede girar 360 grados infinitamente, porque tiene cables. Así que cuando el morro del avión gira o el objetivo cambia de ángulo, la cámara física interna a veces alcanza un límite articular, un gimbal lock, y tiene que resetear su posición o rodar internamente para no perder el blanco. Pero si la cámara gira sobre sí misma, la imagen en la pantalla del piloto se pondría del revés. Para evitar este mareo, los ingenieros de la Marina instalaron un sistema óptico formidable llamado mecanismo de derotación, usando lentes de Pechan. Básicamente, cuando la cámara física rota en un sentido para seguir al objetivo, hay un conjunto de lentes motorizadas rotando en el sentido contrario exactamente a la misma velocidad, para mantener el horizonte recto en la pantalla del piloto. Y justo en ese engranaje reside la pieza clave del rompecabezas. El detalle técnico que delata la ilusión óptica, el error en la Matrix. Porque quiero que apartéis la vista del platillo volante. Dejad de mirar al centro y mirad el ruido térmico del fondo. Esas manchas borrosas de luz alrededor del objeto. Porque justo en el momento en el que el ovni empieza a rotar, observad lo que hace la luz estática del fondo. El fondo gira con él. Un objeto físico en el cielo puede rotar, pero un objeto en el cielo no puede hacer que las nubes que están detrás de él y los reflejos estáticos de la luz de la atmósfera roten sincrónicamente. Por lo tanto, la hipótesis técnica más sólida que explica todos estos factores sin recurrir a la magia es que el objeto físico no está rotando en el aire. Es el sistema interno de la cámara del caza el que está rotando. El deslumbramiento térmico del motor, esa forma de platillo, como es un reflejo óptico interno que rebota dentro de los cristales de la cámara, rota en la pantalla cuando las lentes del sistema de derotación giran para ajustar el encuadre. Por lo tanto, aplicando la navaja de Occam, lo que estamos viendo en gimbal es muy probablemente el escape trasero ardiente del motor de un caza o dron militar convencional volando lejos, desenfocado por la óptica infrarroja y rotando artificialmente en la pantalla por un ajuste mecánico del sistema de la cámara. No demuestra ser una nave que desafíe la aerodinámica. Demuestra ser un artefacto de deslumbramiento, un glare, en un sistema de seguimiento electro-óptico. En resumen, Go Fast es compatible con un objeto lento empujado por el viento y malinterpretado por la trigonometría visual del paralaje. Gimbal encaja perfectamente con un avión lejano, cuyo calor generó un defecto en la lente, que giró por culpa del diseño mecánico de la cámara. E incluso el famoso incidente FLIR 1, el del tic-tac, que parece salir disparado hacia la izquierda al final del vídeo, es consistente con el resultado del sistema de rastreo, perdiendo el bloqueo, el lock, del objetivo, provocando que la cámara haga un reseteo violento a su posición neutral, dando la falsa ilusión de que el objeto ha acelerado de golpe. Estos vídeos fueron el pilar fundamental que desató la fiebre Funny en esta última década. Son la razón por la que el Congreso de Estados Unidos montó audiencias y la razón principal del famoso mensaje del presidente con el que arrancamos este documental. Y no me malinterpretéis, los pilotos son unos profesionales increíbles, pero son expertos en combatir en el aire bajo presiones letales, sí. Pero no son expertos en ingeniería óptica de sensores, ni en procedimientos de artefactos infrarrojos. Su cerebro humano, en un entorno hiperestresante, interpretó de forma natural las ilusiones ópticas creadas por sus propios instrumentos. Hemos analizado los vídeos más famosos del Pentágono. Hemos visto cómo la trigonometría, el paralaje y los mecanismos internos de las cámaras infrarrojas son la explicación más elegante y sólida para lo que mucha gente creía que eran naves extraterrestres. Pero si nos quedamos ahí, estaríamos cometiendo un error intelectual gravísimo. Estaríamos ignorando el elefante en la habitación, porque los pilotos no solo veían fallos ópticos en sus pantallas,
En muchos de estos incidentes documentados, decenas de marineros a bordo de destructores de la Marina de los Estados Unidos, salieron a la cubierta y vieron físicamente luces rodeando sus barcos. Y no solo eso, los radares de los barcos, los radares de los aviones y los sensores de los submarinos captaban flotas enteras de objetos no identificados operando en el espacio aéreo militar restringido. Entonces, si no son alienígenas y no son fallos de la cámara, ¿qué demonios estaba acosando a uno de los ejércitos más poderosos del mundo frente a sus propias costas? Pues bienvenidos a la vanguardia de la guerra moderna. Bienvenidos al dominio del enjambre. Verano de 2019. Frente a la costa de California, varios destructores de la Armada estadounidense, incluyendo el USS Kidd y el USS Omaha, están operando en una zona de entrenamiento militar altamente sensible. En medio de la noche, comienzan a reportar incursiones repetidas en su espacio aéreo. Según las exhaustivas cronologías reconstruidas a partir de documentación oficial y periodismo especializado, los destructores fueron acosados por grupos de objetos voladores, a veces varios a la vez, durante múltiples noches consecutivas. Los teóricos de la conspiración se frotaron las manos y los foros ardieron gritando: «¡Platillos volantes rodeando a la Marina!». Pero si vamos a los registros oficiales y leemos lo que escribieron los marineros que estaban en cubierta mirándolos con binoculares, no anotaron nave extraterrestre, no, escribieron, y repetidas veces, el acrónimo UAS o UAV, Sistemas Aéreos No Tripulados. Es decir, drones. Sí, drones. Y aquí está la clave de todo este asunto. Para el Pentágono, lo verdaderamente relevante no es si eran aliens o no. Lo que hizo saltar todas las alarmas en el Departamento de Defensa fue el patrón operativo. Hablamos de persistencia de vuelo durante horas, aproximaciones temerarias y coordinadas a buques de guerra, uso descarado de luces y, sobre todo, la escalofriante incapacidad de la Armada para atribuir de inmediato quién demonios los estaba controlando. Todo en este evento encaja milimétricamente con una operación extranjera de vigilancia o una prueba de estrés para medir exactamente cómo reaccionan y cuánto tardan en defenderse los radares del ejército, de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero un dron de Amazon no dura 90 minutos en el aire, diréis. Correcto. Pero no estamos hablando de drones civiles, comprados en un centro comercial, no. Estamos hablando de tecnología de inteligencia de potencias extranjeras, posiblemente operando desde buques mercantes camuflados que navegaban en aguas internacionales a pocos kilómetros de allí. Y aquí entra la magia de la inteligencia artificial y las llamadas redes mesh, las mesh networks. Estos enjambres no están siendo pilotados individualmente por humanos usando joysticks, son autónomos. Utilizan protocolos de comunicación donde cada dron es un nodo de red que habla constantemente con los demás. Si uno detecta un obstáculo, toda la flota lo sabe en milisegundos. Esta inteligencia artificial de enjambre les permite realizar giros simultáneos imposibles para un grupo de aviones pilotados por humanos, desde el suelo, sin luces de navegación aeronáutica estándar, moviéndose en perfecta sincronía telepática en la oscuridad de la noche. Parecen magia extraterrestre, pero su objetivo no es abducir vacas, no. Su objetivo es observar el tiempo de reacción de los radares estadounidenses, interceptar sus comunicaciones de radio y medir cuánto tarda la Marina en entrar en pánico. Sin embargo, hay algo que los drones no explican. Algunos pilotos de los cazas FA-18 Super Hornet reportaron avistamientos en sus radares de objetos cayendo desde los 80.000 pies de altura hasta el nivel del mar en cuestión de segundos, o haciendo giros en ángulo recto a velocidades hipersónicas. Ningún dron puede hacer eso. Ningún material del universo conocido puede sobrevivir a eso. Ante tal imposibilidad, la física se convierte en nuestra herramienta para desenmascarar el arma más silenciosa y letal del siglo XXI, la guerra electrónica y el spoofing. El primer paso es asimilar cómo un caza ve el mundo, porque no usa sus ojos. Escanea su entorno con ondas de radio. El radar del F-18 emite pulsos de energía electromagnética. Esta onda viaja a la velocidad de la luz, choca contra un objeto, digamos un avión enemigo, rebota y vuelve a la antena. Y así, midiendo el tiempo que tarda la onda en ir y volver, y el cambio en su frecuencia por el efecto Doppler, el ordenador del caza calcula exactamente a qué distancia está el objeto y a qué velocidad se mueve, y dibuja un puntito en la pantalla del piloto. Es así, es un sistema brillante, pero tiene un defecto fatal. Asume que la onda que regresa
es su propia onda rebotada. Pero, ¿qué pasa si el enemigo es más inteligente? Imaginad un submarino enemigo, o incluso otro avión especializado como un EA-18G Growler, que tiene un sistema llamado DRFM, es decir, memoria digital de radiofrecuencia. Pues bien, este sistema recibe el pulso del radar del caza, pero en lugar de dejar que rebote pasivamente, el ordenador del submarino atrapa la onda, la analiza en nanosegundos, en muy poco tiempo, le cambia digitalmente la fase, el momento y el efecto Doppler, y dispara de vuelta una onda falsificada, sí, falsificada. Fijaos en la jugada. El caza emite la onda azul, el submarino la absorbe, el submarino calcula y dispara una onda roja manipulada. Cuando la onda roja llega al caza, la pantalla del piloto de repente se llena de 10 puntos diferentes, moviéndose a velocidades locas. Sí, 10 puntos, aunque el cielo esté completamente vacío. El radar del F-18 recibe esta onda falsa y se la traga por completo. El ordenador de a bordo procesa la matemática y le dice al piloto: «Capitán, tiene un objeto a 80.000 pies de altura cayendo a Mach 10 directamente hacia nosotros». Y claro, el piloto mira la pantalla. Su pulso acelera al ver semejante enjambre supersónico y realiza una maniobra evasiva contra algo que en realidad ni siquiera está ahí. A esta técnica se la conoce como spoofing, suplantación. Están hackeando la percepción de la realidad del caza. Y aquí entra una hipótesis tecnológicamente real y fascinante. Pero para ser rigurosos, esto no demuestra al 100% que un caso concreto, como puede ser el famoso incidente del Nimitz en 2004, fuera obra de una tecnología de este tipo. No tenemos los registros clasificados para afirmarlo, pero sí demuestra algo demoledor. Nos demuestra que ver cosas imposibles en la pantalla del radar puede ser. Tanto que puede ser. Puede ser guerra electrónica pura y dura, y no física nueva traída de otro sistema solar, que es lo más normal, ya me diréis. Y es que muchos reportes de los pilotos de aquel caso Nimitz afirman que el objeto en su radar aceleró con fuerzas de hasta 500 G. Y para demostrar por qué estamos ante un engaño electrónico y no ante una nave real, basta con arrojar esos 500 G contra el muro implacable de la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. En la Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Un ser humano en una montaña rusa extrema puede experimentar 4 o 5 Gs. Un piloto de combate entrenado, usando un traje de presión especial que aprieta sus piernas para que la sangre no huya de su cerebro, puede soportar un máximo de 9 Gs durante unos pocos segundos antes de perder el conocimiento. Entonces, ¿qué pasaría a 500 Gs? Pues a una aceleración de 4.900 metros por segundo al cuadrado, si la nave estuviera pilotada biológicamente, el cerebro y los órganos del piloto se aplastarían contra la parte trasera de su cráneo y sus costillas, convirtiéndose en un puré biológico. Pero es que la materia inerte tampoco sobrevive, porque a 500 Gs las fuerzas de cizalladura inercial son tan colosales que arrancarían las alas de titanio o fibra de carbono de cuajo, fundirían los giroscopios y desintegrarían la integridad estructural de la aleación más fuerte conocida por la ciencia de materiales. Por tanto, cuando un radar dice que un objeto acaba de hacer un giro de 90 grados a Mach 5 experimentando 500 Gs de fuerza, tienes dos opciones. Opción A: alguien ha inventado un campo de anulación de la masa inercial que rompe la física de Newton y la relatividad de Einstein simultáneamente. O bien B: el objeto físico no existe. Lo que estás viendo es un error de software, un fantasma, un cursor inmaterial dibujado en tu pantalla, porque una antena a 100 kilómetros de distancia te está inyectando código malicioso en forma de radiofrecuencia. Y llegados a este punto, hay un hecho institucional sólido que nos sirve de escudo contra cualquier teoría de la conspiración. Un dato que no depende de mis opiniones ni de los foros de Internet. En sus informes públicos y oficiales, la AARO, la oficina del Pentágono encargada de estas anomalías, ha subrayado una conclusión clara. Hasta la fecha, no han encontrado evidencia alguna de seres, actividad o tecnología extraterrestre en los miles de casos revisados. Han sido categóricos. Cuando se analiza la telemetría a fondo, la inmensa mayoría de los reportes se resuelven como globos, drones, aves, satélites o simples identificaciones visuales erróneas por parte de los sensores. ¿Y qué pasa con los casos que se quedan sin resolver? Pues que se quedan en esa carpeta, pura y exclusivamente por una frustrante falta de datos de calidad, y no porque hayan demostrado romper la física conocida.
Ojo, esto no cierra el misterio de esos casos que siguen en el limbo, pero sí fijan el listón del debate con cemento armado. La barra de la evidencia dicta que a día de hoy no hay aliens confirmados en la evidencia publicada. Pensadlo, si un caso no resuelto resulta ser una incursión real, ¿creéis que Estados Unidos va a convocar una rueda de prensa internacional para admitir que China o Rusia han desarrollado tecnología de suplantación capaz de cegar y volver locos a sus cazas de 70 millones de dólares en su propio espacio aéreo? Por supuesto que no. Sería un suicidio geopolítico. Es la sombra del proyecto Libro Azul, repitiéndose 8 décadas después. Si la guerra electrónica enemiga está hackeando tus radares, es 1000 veces preferible que la población y la prensa sigan debatiendo sobre naves interdimensionales y alienígenas en TikTok. ¿O no crees? Una vez más, el viejo estigma ovni se convierte en su mejor y más barato y más efectivo escudo protector. Pero bueno, otra pregunta, porque si la tecnología militar clasificada y la guerra electrónica explican lo que ven los radares de los cazas de combate, ¿qué pasa con los miles de avistamientos reportados por gente normal, civiles, astrofotógrafos y pilotos comerciales en todo el mundo cada mes? Pues la respuesta es que el cielo ya no es lo que era. Hemos convertido nuestra órbita baja en la autopista más transitada y brillante del sistema solar, porque resulta que hoy el cielo nocturno está muchísimo más saturado de lo que la inmensa mayoría de la gente cree. Olvidaos de los datos de hace unos años. La revolución comercial del espacio ha pisado el acelerador. A día de hoy, en pleno 2026, solo el proyecto Starlink de SpaceX opera más de 9.600 satélites activos ahí arriba. Sí, 9.600. Y no solo hay más cantidad, sino que están cambiando las reglas del juego, porque durante este mismo año están reconfigurando activamente sus altitudes, bajando miles de estos satélites desde los 550 kilómetros hacia la cota de los 480 kilómetros. ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que al viajar aún más bajo con sus enormes paneles solares, se multiplica la frecuencia de los destellos, porque justo después del atardecer o justo antes del amanecer, la geometría hace su magia. Porque para ti, en la superficie de la Tierra es de noche cerrada, pero a ellos, allá arriba, todavía les da la luz directa del Sol. Este reflejo espectacular masivo crea el famoso tren de satélites. Para alguien que está sacando a pasear a su perro de madrugada y no está al día con la ingeniería aeroespacial, mirar hacia arriba y ver una línea perfecta de 30 luces cruzando el cielo silenciosamente a velocidad orbital, no parece una red de telecomunicaciones. Parece la flota de invasión del Día de la Independencia. Y ojo, pero eso no es todo, porque los avistamientos no son solo culpa de los satélites en perfecto estado de revista. La reentrada atmosférica de basura espacial está generando miles de reportes de FANI cada año. Porque, por ejemplo, cuando la etapa superior de un cohete obsoleto pierde su órbita y cae a la Tierra, choca contra la atmósfera a 28.000 km/h. La fricción y la compresión adiabática que explicamos antes lo convierten en una bola de plasma gigante y llameante que cruza todo el continente, fragmentándose en docenas de luces sincronizadas que bailan juntas. Los meteoritos cruzan el cielo en segundos, zas, y desaparecen, pero la basura espacial, como entra con un ángulo muy poco profundo, puede tardar hasta 1 minuto entero en cruzar el horizonte, ardiendo en colores imposibles debido al titanio y al cobre del fuselaje, engañando a pilotos comerciales enteros. Ya lo ves, drones autónomos con inteligencia de enjambre operando en el mar, memorias de radiofrecuencia manipulando la física de los radares para inyectar fantasmas, y más de 10.000 satélites civiles y militares reflejando el sol cada noche, mientras los cohetes muertos arden sobre nuestras cabezas. Esa es la verdadera anatomía de los cielos del siglo XXI. No necesitamos que vengan criaturas interestelares a sorprendernos. La raza humana ya ha llenado el cielo nocturno con tecnología que roza la ciencia ficción más dura. Lo que nos lleva finalmente a la pregunta del millón, a la que todos estáis esperando. Si todo esto es tecnología nuestra, drones espías extranjeros, guerra electrónica y pura física, ¿qué demonios es lo que va a revelar el gobierno de los Estados Unidos en esa desclasificación masiva prometida por el presidente Trump? Pues siento ser el aguafiestas de la película, pero os voy a hacer un spoiler. Un spoiler basado en la geopolítica del mundo real. En esa desclasificación no vamos a ver vídeos en 4K de seres grises saludando a la cámara. Lo que el gobierno de Estados Unidos va a liberar será muy probablemente miles de páginas de informes burocráticos y vídeos borrosos que confirmarán lo que ya sabemos, que hay cosas en el cielo que no saben qué son. Pero hacedme un favor, leed entre líneas,
Porque si cogéis los informes del Pentágono, tacháis la palabra misterio y escribís encima, con letras rojas, incompetencia o brecha de seguridad crítica, de repente, el puzzle encaja a la perfección. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un problema de relaciones públicas de proporciones bíblicas, como ya vimos con el escalofriante asedio a los destructores en el verano de 2019. La cruda realidad es esta. Durante los últimos años, flotas de drones de espionaje, casi con total seguridad rusos o chinos, han estado violando impunemente el espacio aéreo más restringido del planeta. Se han paseado por encima de sitios nucleares, zonas de entrenamiento de cazas y grupos de combate de portaaviones. Y ahora pones por un segundo en la piel del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Tienes un presupuesto militar anual que supera los 800.000 millones de dólares. Eres el líder de la Fuerza Armada más letal de la historia humana. Y tienes que sentarte ante el Congreso para confesar que un enjambre de pequeños drones, que igual cuestan 5.000 dólares la pieza, ha reventado tu espacio aéreo y ha escaneado tus armas atómicas sin que pudieras hacer absolutamente nada para derribarlos. Es una humillación táctica inaceptable. Así que, ¿cuál es la jugada maestra para sobrevivir a este desastre institucional? Pues el lenguaje opaco. Bautízalos como fenómenos aéreos no identificados. Envuélvelos con un lazo de misterio insondable. Y deja que los noticieros y el público se peleen debatiendo sobre si son naves interdimensionales o alienígenas de otro sistema solar. Para un general de 4 estrellas es infinitamente menos doloroso insinuar en prime time que hay cosas en el cielo que desafían la física, que agachar la cabeza y admitir: nuestros mayores rivales geopolíticos nos están espiando en el jardín de nuestra casa y nuestros radares de última generación están ciegos. Y por supuesto, no nos olvidemos del fuego amigo, porque en esta nueva desclasificación masiva también habrá expedientes de la mismísima DARPA, que es la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados. Proyectos ultra secretos que acabaron en desastre. Prototipos de planeadores hipersónicos que se hicieron pedazos en el desierto. Ahora tienen la oportunidad de oro para limpiar los armarios, desclasificando esos fracasos millonarios y camuflándolos bajo una montaña inofensiva de reportes sobre luces misteriosas y anomalías aéreas. A fin y al cabo, la mejor forma de esconder un árbol es plantar un inmenso bosque de alienígenas a su alrededor. Entonces, me diréis, ¿significa esto que debemos dejar de mirar al cielo? ¿Que todo es una conspiración militar o un dron chino? Pues está claro que no. Pero tenemos que cambiar la forma en la que miramos. Frente al secretismo militar y a los vídeos borrosos del Pentágono, grabados con cámaras de combate que no están diseñadas para la astronomía, la comunidad civil ha dicho ¡basta! En los últimos años han surgido iniciativas privadas e independientes, como el mediático proyecto Galileo. Y quiero ser muy claro aquí, el fundador de este proyecto, el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, genera muchísima controversia y recibe críticas muy duras de gran parte de la comunidad científica por su tendencia a buscar explicaciones extraterrestres de forma precipitada, muy precipitada muchas veces, eso está claro. Sin embargo, más allá de la figura de su fundador, la premisa técnica de este tipo de proyectos es exactamente la que exige el método científico, porque están proponiendo construir redes de observatorios automatizados por todo el mundo, equipados con telescopios de alta resolución, sensores infrarrojos calibrados para el cielo y detectores de radio, mirando hacia arriba 24 horas al día. Y lo más importante de todo, exigen que los datos sean de código abierto, y si una de estas redes capta algo anómalo, no se guarda en una caja fuerte clasificada del Pentágono, se publica en Internet, en bruto, y así cualquier físico empírico, matemático o astrónomo independiente del planeta puede descargar los datos, analizarlo y buscar fallos. Eso es rigor. Eso es transparencia. Nosotros, los divulgadores, los científicos, los curiosos, somos los primeros que soñamos con que la respuesta sea un rotundo sí. Descubrir que no estamos solos. Contactar con una inteligencia no humana. Sería el hito más grande, transformador y hermoso de toda la historia de nuestra especie. La ciencia no le teme a los misterios. La ciencia vive para resolverlos. Pero como nos enseñó el gran Carl Sagan, un gran fan de los ovnis, por cierto, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Un vídeo borroso en blanco y negro no es una evidencia extraordinaria. Un artefacto óptico en una lente rotatoria no es una evidencia extraordinaria. Una onda de radar suplantada por guerra electrónica no es una evidencia extraordinaria. Son simplemente limitaciones de nuestra propia tecnología
y de nuestra propia biología. Hasta que un fenómeno aéreo no identificado no deje una prueba física inequívoca, un isótopo que no exista en la Tierra, una estructura material irrefutable o datos de sensores múltiples y abiertos que descarten cualquier tecnología humana, la física y la lógica dictan que debemos aplicar la navaja de Occam. Debemos mirar primero a nuestros propios errores de percepción, a nuestros propios aviones secretos, a nuestros propios rivales geopolíticos. Y mientras tanto, seguiremos mirando a las estrellas, y no con el miedo de la Guerra Fría, sino con la curiosidad inagotable de una especie que acaba de asomarse a la orilla del océano cósmico, sabiendo que en algún lugar de toda esa inmensidad, alguien o algo probablemente esté mirando también hacia aquí. Y si queréis que siga haciendo vídeos de esta profundidad, destrozad el botón de like y suscribíos para no perderos nada de Ciencias de la Ciencia. Y dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Qué va a desclasificar realmente el gobierno de Estados Unidos? Si os quedáis con más ganas de más ciencia y también más historia, pasad por mi Instagram jjpriegotv, porque ahí estoy subiendo vídeos, cosas que no salen en YouTube. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.